Ya estamos en el aire. Ok. Buenas noches. ¿Cómo están? Un placer darles la bienvenida a nuestro, bueno, hay palabras que salen automáticamente, acostumbrado programa. Este martes tenemos con nosotros a un muy buen amigo que extrañamente nunca ha sido pastor de una iglesia donde yo esté congregando, pero somos buenos amigos y le tengo mucho respeto, mucho cariño, mucho aprecio y también respeto su ministerio grandemente. Es el doctor pastor Carlos Manzanillo. Y esta noche tenemos un tema que yo espero que ustedes le pongan atención porque es uno de los temas complicados del tiempo del fin. Ahora, todos los engaños y todas las cosas que hay. Entonces nosotros lo vamos a ver de una manera positiva. Segundito, déjame hacerme arreglo aquí. ¿Qué hago? Es importante que nosotros conozcamos esta doctrina, la Trinidad. Vamos a buscar en la Biblia la Trinidad. Vamos a profundizar en qué creemos nosotros los adventistas del séptimo día sobre la Trinidad. Muchas veces nosotros creemos cosas y las aceptamos y las implementamos en nuestras vidas, pero no tenemos todo el material para defender eso que creemos. Y en esta noche el interés es que nosotros tengamos el material que nos permite defender lo que creemos. Antes de proceder a introducir al pastor Manzanillo, permítanme tener una breve oración. Te alabamos, Dios, te damos las gracias por la bendición de estar aquí en este programa en español. Dice la exposición del pastor Manzanillo y permite que los que se conecten hoy y los que vean el programa después puedan asimilar todo el conocimiento, todo el bagaje, toda la sabiduría que hay en esta doctrina. En el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Pastor Manzanillo, bienvenido, buenas noches. Gracias, Humberto. Para mí un placer estar contigo y con todos los que se conectan a esta página y tratar un tema de la palabra de Dios. Siempre cuando las personas van a la iglesia y le preguntan de qué hablaron en la iglesia, a veces le hablaron de Dios. Es como una forma de salir de Dios, pero ¿de qué? De Dios. Pero hoy vamos a hablar de Dios. O sea, si usted puede preguntar, ¿y cuál fue el tema? Hablaron de Dios. Vamos a hablar de Dios. Vamos a ver lo que dice la Biblia sobre Dios. Me alegra estar contigo compartiendo en esta oportunidad. A veces me gusta más entrevistar como que ser entrevistado, pero también hay que hacer eso y bueno, estaremos aquí en esta conversación. Así que un saludo a todos los que están conectados en este momento, los que lo harán en algún momento. Hemos orado para que el nombre de Dios sea glorificado y para que podamos comprender el gran amor de Dios, porque detrás de todo esto está el hecho de que Dios es amor. Así que un saludo para Humberto, para su familia, su esposa, sus amigos, sus hermanos de iglesia y también a hermanos que hace días que como Humberto no veo y no comparto directamente con ellos. Que Dios les bendiga. Un placer para mí. Amén. Aquí hay algunos ex feligreses suyos que Ajá. están mandándole salud. Ruth Rodríguez, nuestro cariño para el pastor Carlos Ay, Manzanillo. Ruth, un abrazo. Y tu Amarelis esposo. Forville no escribió, pero está aquí también. Ujú. Alexandra Vázquez también está aquí. Ah, pero ahí está mi gente. Y son su gente que están aquí. Sí, Y muchas Jesús bendiciones. Rodríguez dice, lo recordamos con mucho cariño. Ah, qué bueno. Eh, Norma Asmar, Norma Asmar Norma, de Normita. Villamán, sí, Norma Asmar de Villamán está aquí. Bienvenida. Emanuel Sosa Gil también. Muy bienvenido. Norma Asmar de Villamán. Manito, te Ah, amo. esa es mi manita. Gracias, gracias, Norma. Qué bueno. Bueno, ya me También siento más en familia aquí. Ronnie está aquí también. Ronnie. Bendición del Deseo de verlos. sí. Bien, ministro, vamos entonces a entrar en materia. ¿Cómo llegan los adventistas del séptimo día a establecer una doctrina sobre la Trinidad?
Recordamos que cuando salieron del milerismo, los que luego formaron la iglesia adventista eran una mezcla rara de creencias y cosas así. Eran arrianos, semiarrianos, eran de todo, no creían en la Trinidad. Y de repente, luego de repente no, pasaron décadas, un siglo, y ahora nosotros ya dejamos de ser arrianos y ahora nosotros creemos en la Trinidad. ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo se dio ese paso? Bueno, todo es un proceso. Quería decir de entrada, bueno, hay algunas personas que nos están mirando, que nos escuchan, que tal vez no son adventistas. Vamos a tratar un tema bíblico y las creencias, las doctrinas adventistas están basadas en la Biblia. Es decir, es después de haber estudiado la Biblia, no una sola persona, un grupo de personas la estudian, la analizan y se presenta como una declaración doctrinal. En cuanto a esto de la Trinidad, hay una declaración, es la doctrina número 1, me parece, el número que se le ha puesto a esta doctrina. Es lo primero que dice la Biblia: en el principio Dios, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y antes de entrar a ese detalle, Humberto, yo quisiera enfatizar lo que dice, en resumen, esa creencia adventista. Hay un solo Dios, hay un solo Dios. Es importante ese detalle: hay un solo Dios. Es una unidad de tres personas. No son tres dioses, es un solo Dios, que son una unidad de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este Dios uno y trino es inmortal, todopoderoso, omnipresente, superior a todos y omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión humana. Repito eso: y escapa a la comprensión humana. No obstante lo cual se le puede conocer mediante la propia revelación que ha efectuado de sí mismo. Es eternamente digno de reverencia, adoración, servicio por toda la creación. Pero yéndome a la pregunta que hacías, hay varias ideas sobre la Trinidad y una de esas, de las preocupaciones de algunos, es que, bueno, pero está raro que los adventistas crean en la Trinidad. La declaración que acabo de mencionar habla de la deidad, es una forma de presentarlo, pero está diciendo lo mismo: Trinidad, deidad, el concepto es el mismo. Pero a algunos les preocupa eso porque entienden, ¿no? Pero que los adventistas originales no creían en eso. Eso no es del todo así. Yo quisiera presentar algunas ideas que son como si, podríamos decir, mitos, cosas que se dicen, pero que no son. Por ejemplo, algunos dicen de la Trinidad, antes de entrar a los pioneros, que tiene un origen pagano. Dicen, no, eso es de los paganos. Realmente no existe en el paganismo ningún equivalente a la Trinidad. Sí, hubieron naciones que a veces tenían tres dioses, pero eso es politeísmo. Pero nada como lo que nosotros entendemos sobre la Trinidad. Aunque el origen pagano de algo no es un argumento para rechazarlo. Lo rechazamos si contradice lo que dice la Biblia. Por ejemplo, hay relatos que hablan del diluvio entre los paganos. Nosotros vamos a decir, pues el diluvio no fue verdad porque en los relatos paganos aparece el diluvio. No, ellos tienen una distorsión del relato bíblico. Así que el hecho de que algo lo podamos encontrar entre los paganos en el mundo, esa no es una razón para rechazarlo. Sin embargo, la Trinidad, como nosotros la entendemos, no aparece nada equivalente. Tampoco, algunos dicen, eso es una imposición de los católicos, eso fue el Concilio de Nicea. La verdad que no, el Concilio de Nicea, el Papa tuvo muy poco que ver. El Concilio de Nicea fue para contrarrestar las enseñanzas arrianas, que hablaban en contra de la divinidad de Cristo, en contra de que Cristo es Dios. Y entonces, para eso no fue que ahí fue que comenzó la doctrina de la Trinidad, era porque ya existía, pero los arrianos que hablaban en contra de la deidad de Cristo, entonces se pronunció la iglesia en ese momento contra esas enseñanzas. Sobre a otra idea, también es del hecho de que no se encuentra en la Biblia.
y tengo pendiente que voy a hablar de los primeros adventistas. Pero interesante, Humberto, alguna gente dice, es que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Y quiero decirle, eso es verdad. O sea, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. Pero tampoco aparece en la Biblia la palabra milenio. Y creemos en el milenio, el concepto del milenio. No aparece la palabra hermenéutica, exégesis, ni omnisapiente, ni omnipresente. Y escucha esto, Humberto. ¿Sabes qué palabra no aparece en la Biblia? ¿Cuál, ministro? Biblia. Ah, sí. No, No aparece. Entonces, pues yo no voy a creer en la Biblia porque la palabra Biblia no aparece en la Biblia. No, estamos hablando del concepto. Ya que se le ponga una palabra para expresar ese concepto. Por ejemplo, algunos no dicen la Trinidad, dicen la deidad. Se presenta de manera diferente, pero el concepto de la Trinidad aparece en la Biblia, como aparece en la Biblia el concepto de que Dios es omnisapiente, aunque la palabra omnisapiente no aparezca, de que Dios es omnipresente, aunque la palabra omnipresente no aparezca, y otras tantas que usted puede señalar, como por ejemplo, hablamos de la hermenéutica a la hora de investigar la Biblia, hablamos de la exégesis y cosas así que nos ayudan y que sabemos que son buenas, pero no aparece como tal en la Biblia. Sobre los pioneros de la iglesia adventista, como dicen, los pioneros no creían en la Trinidad. Eso no es exactamente así. Como tú explicabas, venían de diferentes iglesias que tenían diferentes conceptos y algunos, sin duda, tal vez no creían en su momento en la Trinidad. Pero quiero decir que realmente la mayoría de los pioneros, por no decir todos, no creían en el sábado. Yo no creía en el sábado. Ellos entendieron después, a final de los 1840 y tanto, el asunto del sábado. ¿Qué otra cosa? La mortalidad del alma. La idea era de la inmortalidad del alma. Y estas personas después aceptaron eso, de la mortalidad del alma. El cuerpo como templo del Espíritu Santo. Esta gente fumaba mientras predicaba, fumaba y comían cerdo y todas estas cosas. Pero fueron progresando. Eh, Eso pasa con la seta de los sustos, es como la luz de la aurora, dice el proverbio, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero no es verdad tampoco que todos los pioneros eran antitrinitarios, no, no. De hecho, la evidencia que hay es que aquellos que rechazaban la Trinidad no era sobre la forma como se presentaba la Trinidad. Algunos rechazaban la idea de que hubieran tres dioses. Y eso es politeísmo, eso sería politeísmo. No, no, no. El concepto claro sobre la Trinidad, a la hora de la hora lo aceptaron, porque el concepto de la Trinidad bíblica no habla de tres dioses, habla de un Dios y sí habla de tres personas. Así que eso es sobre los pioneros. Elena White, por ejemplo, fue una pionera. Algunos dicen que ella no creía en la Trinidad, a pesar de que hay declaraciones contundentes de ella sobre la Trinidad. Uno dice, no, eso fue que lo arreglaron después que murió. Pero la evidencia está, los manuscritos están de lo que escribió y de lo que entendió. Por lo tanto, estas acusaciones no tienen tal evidencia, pero no nos vamos a concentrar tanto en ella, sino más en lo que dice la Biblia. ¿Encontramos la Trinidad en el Antiguo Testamento, ministro? Claro, y de manera interesante lo podemos ver. Mire, antes de entrar a eso, hay un versículo en la Biblia que nos dice, que es la Shema judía, Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová el Señor uno es. Y para entender a los judíos y tal vez por qué rechazaban a Jesús, esto era muy importante para ellos, porque lo distinguía de las otras naciones que eran politeístas. Ellos creen que hay un solo Dios. Hay en las religiones, porque nosotros a veces cuando pensamos en las diferentes denominaciones, le llamamos religión, que la religión adventista, que la religión pentecostal, que la religión católica, no, no. Religión es
El budismo es una religión, el cristianismo es una religión, el judaísmo es una religión. O sea, religiones no son tantas. Ahora hay religiones que son monoteístas, que creen un solo Dios. Los musulmanes son monoteístas, creen un solo Dios. Le llaman Alá. Los judíos, los judíos devotos, no todos, son monoteístas, creen un solo Dios. Yahvé, Jehová, como le llaman. Los cristianos también creen en un solo Dios, el Dios que está en el cielo. Pero los cristianos a veces son acusados por algunas personas. Los cristianos realmente no son monoteístas, no creen en un solo Dios, creen en tres dioses. Eso es un falso concepto de la Trinidad. Lo que la Biblia enseña, Jehová el Señor, uno es. Claro, la palabra uno, que en el hebreo es eja, eka, más o menos se pronuncia así, es de unidad. Es la misma que se usa y dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una eja, una sola carne. Es decir, dos se convierten en uno. En el caso de ¿Cómo se Jehová, deletrea, Mauricio? uno es uno. Lo que ¿Cómo se deletrea? dice, sí, lo que dice la Biblia en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Santiago 2:19. Quiero citar la Biblia, Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. Pero Deuteronomio 6:4 ya nos ha dicho, Jehová el Señor uno es. Ahora Isaías 45:23 dice, fuera de mí no hay otro Dios. Fuera de mí no hay otro Dios. No en el sentido de que Él es una sola persona, es que es un solo Dios. Y entonces ahí entramos al concepto de la pluralidad de Dios. ¿Qué dice la Biblia de la Trinidad? Lo primero es que en el Antiguo Testamento lo que vemos bien claro es la pluralidad de Dios. Por ejemplo, Génesis 1:26, estoy en el primer libro de la Biblia, dice, entonces dijo Dios, ustedes han escuchado ese pasaje mucho, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Algunos dicen, no, era que Dios estaba hablando con los animales, era que Dios estaba hablando con la tierra, o algunos dirán que era con los ángeles. Pero el texto es claro. Dios dijo, hagamos. ¿Y a quién se refería Dios? El versículo 27 dijo, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Así que Dios está hablando con Dios. Dios es una pluralidad. En Génesis 3:22 dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Noten esa pluralidad de Dios. Eso, o sea, ya eso estaba en la Biblia, eso no fue un invento en el Nuevo Testamento, ni después. El concepto lo vemos en Génesis. Ahora el hombre es como uno de nosotros. Por lo tanto, sabiendo el bien y el mal. Dice el 11:2 de Génesis, ahí en Génesis 11:7, Génesis 11:7, ahí recordamos el relato del diluvio. Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Eso es Dios que está hablando. Descendamos. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Recuerdan ese relato de Isaías? Repito, noten por allí, Isaías 6:8. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Pero, Humberto, algo interesante de la pluralidad de Dios es el tema del amor, porque ya sabemos que Dios es amor. Lo dice Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 8, Primera de Juan, Dios es amor. Y en Génesis 1:26 vemos ya la idea de Dios de amar, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios es un Dios de relación. La idea de que Dios es amor aparece en toda la Biblia. Creó Dios al hombre a su imagen. Dios lo creó en familia, varón y hembra. La idea es que para amar hay que tener a quien amar. Si Dios es amor y Dios siempre ha amado. Si Dios fuera una sola persona, entonces no podría siempre amar porque Dios es el único que siempre ha existido. Si no hubiera sido plural, no habría podido amar porque no se ama en soledad.
Las tres personas divinas se aman eternamente. Y por eso se puede decir, Dios es amor, porque siempre ha existido el amor. Así que la idea de la pluralidad de Dios está en estos pasajes que he mostrado, pero también aparece en otros pasajes. Pero está claro que el Antiguo Testamento habla de la pluralidad de Dios. Pero algunos dirán, bueno, sí, está bien, Dios es plural, pero eso de la Trinidad, ¿y por qué voy a creer que Jesucristo también es Dios, que el Padre es Dios, que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué ocurriera si no fuera así? De entrada, querría decir que la Biblia no es un tratado sistemático de temas que, bueno, vamos a hablar ahora de la Trinidad. No, la palabra de Dios es una historia, la historia de la relación entre Dios y su pueblo. La primera mención de Dios en la Biblia no está relacionada con el verbo ser, sino con el verbo hacer. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Jehová, Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Pero para los judíos esa revelación de Dios terminó en el Antiguo Testamento, pero para los cristianos es imposible comprender a Dios sin referirlo a otra historia. Y esa historia entonces continúa en el Nuevo Testamento. Sigue llegando gente de su ex Ajá. feligreses suyos, siguen llegando. Solángel Gervasio está aquí, vino a saludarlo. Mi Dios te amiga bendiga, y Dios te hermana bendiga. Estel López nos está viendo desde España. Milagros Hernández, Jersey Cruz, muy bienvenida. Juan Luis está aquí también. Alejandro Polanco está aquí. ¿Quién más está? Isaías Méndez Cabrera, Jacqueline Vélez, Fanny Contreras vino a Fanny. saludarlo también. Fanny, mucho amor para ti, mi Hugo hermana. López, María Silvina Hogando, Eligio Guerrero, Eliezer Pérez ya llegó, Cristian Surún, el pastor Rudy Sandres, que está en California, está Dios te aquí bendiga, también. pastor. Emanuel Sosa Gil dice, hace falta en República Dominicana. ¿Cuándo vuelve al país? Cuando dice que hace falta, ¿qué es lo que hace falta en Dominicana? ¿Usted qué hace falta en República Dominicana? ¿Que cuándo vuelve al país? Bueno, dile que estoy esta noche aquí contigo. Manuel Ramos también está aquí. Pareciera ser que la época más donde el Espíritu Santo más se manifiesta es en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo, vimos a Jesucristo también manifestarse. ¿Cómo aparece la Trinidad? La Trinidad en el Nuevo Testamento. Porque vemos a Jesucristo que tiene su función, vemos al Padre que habla cuando Jesucristo se bautiza, vemos al Padre que habla en la transfiguración, vemos al Padre que habla cuando aparecen los griegos, y luego vemos al Espíritu Santo que toma el protagonismo aquí en la tierra. ¿Cómo funciona la Trinidad y cómo podemos demostrar con la Biblia, el Nuevo Testamento, la Trinidad? Bueno, así está, el Nuevo Testamento. Vamos, le decía que para los judíos la historia terminó en el Antiguo Testamento, pero los cristianos, eh, la historia continúa y encuentra su sentido final en el Nuevo Testamento. Es el final de la historia. Y el final se obtiene solamente al ver al final. No sé si te ven algunas películas modernas que comienzan con el final. Comienzan con el final y después va explicando cómo se llegó a ese final y va como hacia atrás. En este caso, Jesucristo llegó y Jesucristo es que va a explicar el conocimiento de quién es Dios, la revelación de la Trinidad, de la deidad. Es Jesucristo y él dijo que él vino a eso, a mostrarlo. Jesucristo es el final de la historia. Ahora, ¿qué dice de él? Vamos a hablar de Jesucristo primero, porque de alguna forma aceptamos que hay un Dios y todos pensamos que Dios es el Padre. Pero, ¿qué dice de Jesucristo el Nuevo Testamento? Ya sabemos que Jesucristo, por ejemplo, hablar del Padre, dijo, mi Padre que está en el cielo. Cuando oréis, decir, Padre nuestro que está en el cielo. El Padre os ama. Jesucristo presenta a un Padre que está en el cielo y que os ama, que está sentado en el trono y que es Dios. Y parece que no hay mucha discusión en aceptar que Dios Padre, sí, ese es Dios.
El asunto está ya cuando venimos a Jesucristo. El problema con los judíos fue cuando Jesucristo llega, dice, pero espérate que este está diciendo yo soy, yo soy, yo soy, y yo soy. Y el yo soy es Dios. ¿Cómo es? Ahora, ¿qué dice de Jesucristo el Nuevo Testamento? ¿Por qué entrar a Jesucristo dentro de la deidad? Lo primero, quiero hablar un poquito de la adoración. Recuerden que cuando el diablo tienta a Jesús, le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Y conocemos la respuesta de Jesús ahí. Estoy en Mateo capítulo 4, el versículo 11 por allí. Entonces Jesús le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es decir, que Jesús dijo, no, no, solamente se adora a Dios. Y ustedes recordarán que una vez Cornelio se va a postrar delante de Pedro y Pedro dice, no, 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 por favor, no. Yo soy un hombre, adora a Dios. Y ustedes ven que en el Apocalipsis el mismo Juan se va a postrar delante de un ángel. El ángel le dice, no, 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 no lo haga, no. No, yo soy consiervo contigo y tus hermanos los profetas. Adora a Dios. Es decir, que está claro que solamente se adora a Dios. Pero cuando vamos a la Biblia, Mateo, por ejemplo, 28:17, vamos a ver qué hicieron los discípulos cuando vieron al Jesús resucitado. Mateo, vaya anotándolo por allí. Mateo 28:17 me dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Pero Jesús no dijo, no, no, no me adoren, no me adoren. Jesús aceptó adoración. Jesús aceptó adoración. Pero en el libro de Hebreos, capítulo 1, vamos a ver que el Padre Celestial manda a los ángeles que le adoren. Yo quiero buscar ese versículo. Vamos conmigo, Hebreos, capítulo 1. Me parece que tengo por aquí Hebreos 1, versículo 8. Dice más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de siglos, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Bueno, ahí quería destacar el hecho de que el texto dice, el Padre le llama a Dios. Tu trono, oh Dios. Y el versículo 6, era el versículo que estaba buscando primero, Hebreos 1:6, dice, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle los ángeles de Dios. Es decir, que el Padre llama a que adoren a Jesús. Le dice a los ángeles que lo adoren. Y el mismo Padre, entonces en el versículo 8, dice, más del Hijo, dice, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. Y eso aparece aquí en el Nuevo Testamento. Jesucristo es adorado, por ejemplo, en el trono celestial. Cuando vemos Apocalipsis 5, cuando aparece, cuando le dijeron que el león de la tribu de Judá, y Juan vio al cordero como inmolado, y cuando el cordero toma el libro, lo adoran los 4 seres vivientes, lo adoran los 24 ancianos, lo adoran los ángeles al cordero. Dicen, eres digno de recibir gloria, honra, poder, alabanza. Eso lo hace Jesucristo. Eso aparece así en Apocalipsis capítulo 5. También en Juan 20:28 se lo llama a Dios y Señor. Tomás, cuando lo vio, dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús no le dijo, ¿y por qué me adoras? Yo no soy Dios. Jesús le dijo, porque viste, ahora creíste. Pero Jesús no lo reprendió porque lo adorara, ni lo reprendió porque lo reconociera a Dios. El concepto de que Jesús es Dios entonces está claro. De hecho, la palabra Emmanuel, la encarnación de Cristo, significa la presencia especial de Dios con nosotros. La ascensión ponía en juego la continuidad de esa presencia, porque ahora Dios estaba con nosotros. Un Dios encarnado en el cielo es un Dios limitado al cielo. Por eso el valor de la promesa de Jesús de Juan 16:5-7, y aquí va a introducir entonces al Espíritu Santo, cuando dice, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?
Antes, porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestros corazones. Estoy en Juan 16, 5 al 7, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Así que Cristo es Dios con nosotros, su nombre es Emmanuel, Dios con nosotros, pero ahora Dios con nosotros asciende al cielo. Y ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Él dice, ahora yo voy a enviar el otro consolador. El otro, la palabra alos, quiere decir de la misma categoría que Cristo. Es decir, yo voy a enviar a otro menor, no. Al contrario, conviene que yo me vaya. Dije, ¿por qué no te vayas tú? No queremos otro, te queremos a ti. Sí, conviene que yo me vaya. Voy a enviar al otro consolador. Es mejor que esté el otro consolador. Porque el otro consolador ya no es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora va a ser Dios en nosotros. Los discípulos y los primeros cristianos reconocieron en este consolador a Dios. ¿Recuerdan que Ananías y Zafira le dijeron los discípulos que era al mentir al Espíritu Santo, estaban mintiendo a Dios? Hechos 5, 3 y 4. Historia de Ananías y Zafira. Al mentir al Espíritu Santo le están mintiendo a Dios. Los hombres de Dios también dicen, segunda de Pedro 1, 21 y segunda de Timoteo 3, 16. Ustedes recuerdan que habla allí del cómo llega la Biblia, la palabra de Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pero entonces dice segunda Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y ahí habla Pedro, pero en este caso habla Pablo. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Toda escritura es inspirada por Dios. Toda escritura es inspirada por Dios. Los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así que aquí encontramos al Espíritu Santo en algunos textos del Nuevo Testamento. Y yo también quisiera, no sé, ¿qué nos falta? El último libro de la Biblia. ¿Qué te parece? Si buscamos al Apocalipsis. Espíritu Santo ahí, Humberto. Vamos a buscarlo ahí. Sí. Y diría, ¿y el Espíritu Santo aparece en el libro de Apocalipsis? Quiero decirles que sí, el libro de Apocalipsis está lleno, y me encanta este tema, me encanta el tema de Apocalipsis, pero el Espíritu Santo aparece desde el principio y al final y en el medio, por todos lados. Toda parte. Por ejemplo, en el saludo, Apocalipsis 1:4, Juan dice, Juan, las 7 iglesias que están en Asia. Pero ya en el versículo 1, él ha dicho, este libro no es mío, este es el libro de la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviando a su siervo, a su siervo Juan, su ángel a su siervo Juan. Muy bien, pero Juan dice, no, esto no es mío. Yo saludo a las 7 iglesias que están en Asia, pero dice, gracia y paz a vosotros. Versículo 4, Apocalipsis 1:4. Del que es, del que era y del que ha de venir. Ahí presenta un miembro de la deidad. Y de los 7 espíritus, y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono. Y el versículo 5 va a decir, y de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó, el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene en las nubes y todo ojo le verá. Muy bien, eso es parte de la introducción del libro de Apocalipsis. Pero lo que quiero reiterar, ¿dónde está el Espíritu Santo? Noten, el que es el que ha de venir allí no es Jesucristo. Uno puede pensar que es Jesucristo, pero a Jesucristo se le menciona aparte, de parte de Jesucristo en el versículo 5. En el capítulo 4 nos dice que el que está sentado en el trono, evidentemente es el Padre, es el que era el que ha de venir. Y aparte del que está sentado en el trono va a aparecer el Cordero, que ese es Jesucristo. Así que el que es el que era el que ha de venir es, pero entonces ahora presenta uno que es igual al Padre y que es igual a Jesucristo y le llama, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. El Apocalipsis es dado en nombre del Espíritu Santo. Los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo, la perfección del Espíritu. Y esa expresión, los 7 espíritus, va a aparecer 4 veces en
el libro de Apocalipsis, así como los 7 espíritus. Ahí tengo Apocalipsis 1:4, me parece que Apocalipsis 4:5, Apocalipsis 5:6, habla de los 7, en Apocalipsis 4, habla de las 7 lámparas de fuego que son los 7 espíritus de Dios. En Apocalipsis 5 dice que el Cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios que van por toda la tierra. El 7 es perfección, es la perfección del espíritu. Se van a dar cuenta que cuando los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, adoran al que está sentado en el trono, también adoran al Espíritu Santo, porque las 7 lámparas de fuego están delante. Cuando adoran a Jesucristo, al Cordero, están adorando al Cordero, al Espíritu Santo y al Padre. Así que los 7 espíritus se refiere al Espíritu Santo. De hecho, hay un pasaje, Humberto, si me lo puede buscar, que está en Isaías 11:2. Isaías Segundito. 11:2, que Isaías menciona, capítulo sí, 11. sí, 11:2, menciona 7, de 7 maneras menciona al Espíritu Santo, a propósito de los 7 espíritus. El 7, la perfección del Espíritu, aparece allí. Pero, Versículo 2. versículo 2, sí, Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, 1, espíritu de sabiduría y de 2, inteligencia, 3, espíritu de consejo y de poder, 4, 5, espíritu de conocimiento y de 6, temor de Jehová. ahí está. Ahí aparece el Sí. espíritu de 7 maneras. Así que los 7 espíritus está refiriéndose al Espíritu Santo. Pero no solamente así aparece el Espíritu Santo en Apocalipsis. También aparece la expresión en el Espíritu, que algunos lo llaman, bueno, como éxtasis. Dice, yo estaba en el Espíritu, fue llevado en el Espíritu. Algunos dicen, bueno, ahí está hablando de la forma en que fue llevado en visión. Podría ser. Pero interesante que en el libro de Ezequiel, ustedes van a ver que dice que el Espíritu Santo agarraba a Ezequiel. Dice, el Espíritu lo agarraba y lo llevaba y lo movía. Por lo tanto, para mí, cada vez que aparece la expresión en el Espíritu, que aparece ahí mismo en el capítulo 1, versículo 10, que va a aparecer en el 4:1 o 2 por allí, va a aparecer en Apocalipsis 17, va a aparecer también eso en Apocalipsis 21, en el Espíritu, se refiere al Espíritu Santo. Pero por otro lado, en el mensaje a las iglesias, ahí encontramos al Espíritu Santo. Sí. Sí. A cada iglesia dice, oiga Lo que el espíritu. lo que el Espíritu, y 7 veces lo dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu está hablando en cada iglesia. El Espíritu dice, y el mensaje de cada iglesia es para todos, pero es el Espíritu el que dice a las iglesias. Pero si vamos a la mitad del libro de Apocalipsis, bueno, eso no es mi libro, ese es mi libro. Apocalipsis, capítulo 10, no, perdón, capítulo 14, versículo 13, 14, 13. ¿Lo tiene por allí, Humberto? Estoy buscándolo aquí, ya llegué. Apocalipsis 14, 13. Y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén. La primera vez que se menciona que el Espíritu Santo está hablando, y a veces vemos al Padre que está hablando. Ese pasaje nos gusta para consolar cuando está la muerte. Pero dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor. Está bonito eso. Es emocionante eso. Pero ahí Juan describe que el Espíritu se emociona cuando escucha esa bienaventuranza. Y ese cuando él escucha, bienaventurado lo que de aquí en adelante muere en el Señor. Entonces el Espíritu dice, sí, 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 dice el Espíritu, es así, es así. Descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Usted ve al Espíritu Santo allí de lleno. También la expresión en Apocalipsis 11 que se estudiaba, los adventistas estuvimos estudiando la pasada semana, Apocalipsis 11, y dice que los testigos después de los 3 días y medio, entró en ello que espíritu de vida. A mí me gusta pensar allí el Espíritu Santo también involucrado, pero luego, cuando vamos terminando el libro de Apocalipsis, ahí después del libro de Apocalipsis
termina oficialmente capítulo 22, versículo 5. Los versículos 6 al 21 viene siendo el epílogo, así como los versículos 1 al 8 del capítulo 1 son el prólogo. Los versículos 6 al 21 viene siendo el epílogo. Si usted lo lee y lo compara, va a mirar que se parece mucho. Pero en el versículo 17, bueno, voy a leer el versículo 16 del 22, dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Ven. Ahí otra vez el espíritu está hablando. Noten, el espíritu se emociona también cuando escuchó bienaventurado lo que de aquí en adelante mueren en el Señor. Sí, sí, descansarán de su trabajo porque sus obras con ellos siguen. Pero ahora tras reiterar Jesús la promesa que he enviado mi ángel, yo soy la raíz de David, el espíritu otra vez y la esposa, como él ha dicho, yo voy, dicen, ven, ven, ven. Y una invitación también a las personas a responder a Jesús, pero es una invitación a Jesús de que yo voy, yo voy, yo voy. Dice, ven, ven, Jesús, ven. Porque Maravilloso. hay esa relación de amor. Si usted lo va mirando en los pasajes anteriores, Jesús está testificando que va y que viene. Bueno, son algunas formas de ver ahí al Espíritu Santo en el libro de Apocalipsis. Si usted lo va a encontrar por todos lados, porque recuerden, el libro de Apocalipsis es dado el nombre del Padre, el que es el que era el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo. Así que tenemos ahí Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eh, Antes de continuar, Adelante, Lecciones sí, de Battle Creek no se es olvide un de eso. libro de Gema Editores, que es la casa editora de, creo que de México o de Sudamérica. Esto es un libro fundamental para conocer la historia de la iglesia. Reflexiones después de 150 años de la organización de la iglesia. Y el libro que ustedes tienen que leer para continuar estudiando lo que el pastor Manzanillo está hablando, la Trinidad. La Trinidad es un libro fundamental para nosotros. Librazo. ¿Perdón? Un librazo. Un librazo. Muchas gracias, ministro. Sus feligreses, ex feligreses, perdón, Ex. ex feligreses siguen Y apareciendo. eso no, eso sí, de ex. ¿Cómo que? Y también amigos suyos, Kilvio Valerio está por Sí, aquí. sí, 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 Dios. Sí, sí, Los Kilvio feligreses siguen siendo Valerio. feligreses toda la vida. Mi hermano y amigo, ¿cuánto tiempo sin vernos? Bendiciones. No, Usted lo quiere mucho. pero ¿quién fue ese? Ese no supe quién es. Kilvio Valerio. Ah, Kilvio, ok, no, pensé era que estaba diciendo era otra persona. Gracias, Dios te bendiga. Sí, sí. Siguen llegando. Milagros Araujo está aquí. Robinson Ceballos Cabrera está aquí. ¿Quién más está? Spanish Ángeles ya llegó. La Ah, mi líder. amiga, Dios te bendiga, qué bueno. Sí, sí, está aquí. Sigo buscando Ramona Pichardo por quien oro constantemente. Milexi Taveras vino por aquí. Ana Luisa Martínez vino por aquí también. Mucha gente vino a verlo. Susana Pecatán Guide es de Filipinas, me parece. Oh, de Anda por Filipinas. aquí. Gracias por Mm, estar, para ella es como las 10:45 de la mañana. de la mañana. Sí, Sí. sí. Así, Ella está ya en otro día adelantada. Gracias. sí, sí. O sea que Aida Aguilera Rodríguez también vino a verlo. Fausto Superví vino a verlo también. Kelvin Galvá Faría, bendiciones, Pastor Manzanillo. Gracias, gracias, Kelvin. Ya les dije de Fanny Contreras. Sí. Bien, ministro, ¿cuál es la dinámica de trabajo entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿Cómo ellos se reparten las funciones y el trabajo? Eso es muy importante. Es muy importante. Eh, Así, bueno, lo que vemos claro entonces en la Biblia
ya al ver que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios, es que a partir del acontecimiento de Jesús, seguido del ministerio especial del Espíritu Santo, los cristianos fueron entendiendo no que había más de un Dios. Reiteramos, nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Lo que fueron entendiendo es que más de uno era Dios. Descubrieron que en los grandes acontecimientos que marcaron el trato de Dios con ellos, había actuado más de una persona. Y cuando fueron escribiendo los escritores del Nuevo Testamento, dicen, oye, pero es que siempre fue así, en todo momento. Y quiero que veamos algunos pasajes. Yo voy a presentar algunos pasajes para después de ver esa dinámica, cómo funciona, y especialmente en el plan de salvación, cada miembro de la Trinidad. Por ejemplo, Lucas 1:35, para un primer pasaje ahí. Lucas 1:35. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Eso fue María. ¿Cómo sucederá esto? El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Noten cómo en ese pasaje de Lucas 1:35 aparece cada miembro de la Trinidad. Cada persona. Es un solo Dios, pero aparece aquí. Eso es Lucas 1:35. Pero veamos otro acontecimiento maravilloso que fue el bautismo. Mateo 3:13 al 17. Mateo 3:13 al 17. Entonces vino de Galilea Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Sabemos que ahí está hablando de Jesús. Tenemos uno, Jesús. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos les fueron abiertos y vio a quién, al Espíritu de Dios. Aparece otra, segundo, que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17, Mateo 3. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Los tres. Me gusta pensar en eso cuando hay un bautismo. Y le digo a una persona cuando se va a bautizar, mira, ese día el cielo entero está contigo. Y si hay alguien que está pensando y que está en ese proceso de bautizarse, mira, la experiencia de Jesús puede ser la tuya. Que cuando te bautiza en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo desciende sobre ti y entonces el cielo declara, este es mi hijo, esta es mi hija amada en quien tengo complacencia. Así que lo vemos ahí en Mateo 3:13 al 17. Efesios 2:16, 2:18, esto lo escribe Pablo. A propósito, Efesios 2:18. Efesios 2:18. Por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Por medio de él, está hablando de Jesucristo. Dice, por medio de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu, Espíritu Santo, al Padre. Vamos a ver otro versículo, Primera de Pedro 1:2. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Elegidos, Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Habla de Dios Padre en santificación del Espíritu y rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Eso es Primera de Pedro 2:2. Mateo 18:19, se lo conocemos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Noten, a veces bautizamos, decimos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Eso es incorrecto. Es en el nombre, es uno, en el nombre singular del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. Otro texto, 2 Tesalonicenses 2:13. Y aquí quiero señalar, porque algunos dicen, sí, pero yo me doy cuenta como que cuando menciona a los tres, a veces Dios se refiere solamente al Padre.
Segunda Tesalonicenses 2:13. Segunda Tesalonicenses 2:13. Así que en ese versículo, para que tengamos la idea de dónde vamos, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, a Dios. ¿Y a cuál se estará refiriendo? A Dios, ok. Hermanos amados por el Señor, generalmente, cuando habla del Señor, se refiere a Jesucristo. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y yo quiero decir, sí, es verdad, a veces menciona al Espíritu Santo, menciona a Jesucristo, y menciona entonces a Dios, no dice ni siquiera el Padre, no dicen por eso, pues entonces que el Padre es Dios. ¿Por qué pasa eso? Bueno, lo primero que quería señalarle es que debemos entenderlo en el contexto de la función de cada miembro de la deidad, que era la pregunta que me hacía Humberto. La dinámica de la deidad, ¿cómo funciona eso? Pero antes quería decirle que a Jesucristo también se le llama Padre. ¿Recuerdan la promesa de Isaías? Será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ahí se le llama también Dios, Padre eterno, príncipe de paz, hablando de Jesucristo. Pero, ¿por qué el que está sentado en el trono a veces se le llama a Dios y entonces aparte se menciona a Jesucristo? Eso tiene una razón, y tiene que ver con la dinámica de la deidad y tiene que ver con el plan de salvación. Pero veamos este versículo, 2 Corintios 13:13, antes de entrar a ese detalle. 2 Corintios 13:13 dice, la gracia del Señor Jesucristo, 1, el amor del Padre, 2, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Está claro el concepto de 3 en el saludo, y está claro el reconocimiento de la igualdad allí, pero está la forma de llamar a veces al Padre Dios. ¿Cómo lo entendemos? El papel de cada miembro de la deidad. El asunto era cómo se iba a lograr la salvación. Dios nos ama, pecamos, condenados a muerte. Dios dice, sí, queremos salvar al hombre. ¿Qué vamos a hacer para salvarlo? No vamos a dejar que él pague, porque la forma de pagar es se muere, y si se muere, alguna gente dice, bueno, yo voy a pagar por un pecado, que tú quieres pagar por tu pecado, paga. ¿Qué pasa? Te va a morir. Entonces Dios dice, no vamos a dejar que ellos paguen. Vamos a pagar. ¿Cómo va a pagar? Dios lo va a pagar. Pero ¿cómo va a hacer eso? Porque la paga del pecado es muerte y Dios no muere. Así que para que se lograra la reconciliación entre el hombre y Dios, uno de ellos debía mantener su función intacta. O sea, hay alguien que tiene que quedar en el trono para que se haga la reconciliación con él. Entonces ese fue el Padre, y como el Padre queda en el trono, Padre Dios, porque está en el trono, no porque hay no porque hay una supremacía sobre otro. Uno de ellos tendría que jugar el papel del hombre para morir, porque Dios no puede morir, solamente los hombres pueden morir. El creador tendría que convertirse en una criatura. Entonces sería el hijo. Y el otro debía jugar el papel del Padre y el Hijo en el corazón de los hombres. Ese sería el Espíritu Santo. ¿Cómo funciona la dinámica? Reitero, y esto es maravilloso y a mí eso me da gozo. Mientras el Padre quedaría como Dios, Mateo 6:26-30, Mateo 6:26-30 dice, mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Así que el Padre quedaría en el trono como Dios. El Hijo representaría al hombre ante Dios. Primera de Timoteo 2:5, Primera de Timoteo 2:5, anoten ese texto, búsquenlo. Primera de Timoteo 2:5, Primera de Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Así que el Hijo representaría al hombre ante Dios. Y ahora el Espíritu Santo representa a Dios ante los hombres. Es decir, Jesucristo va, paga, y dice, Padre, aquí estoy, vine a hacer la reconciliación. Vengo a representar a los hombres ante ti. Aquí está, se resolvió, ya yo pagué, ninguno tiene que morir. Pero ahora el Espíritu Santo viene a traer a Dios a los hombres para que los hombres respondan.
Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, gloria al Señor. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Reitero, el Hijo representa al hombre ante Dios y el Espíritu Santo representa a Dios ante los hombres. En Cristo, Dios el Padre alcanza al hombre. En Cristo el hombre se encuentra con Dios, Efesios 2:4-7. Así el hombre y Dios se reconcilian con Cristo. A través del Espíritu Santo, esa reconciliación se lleva a cabo en el corazón de los hombres. Así son llenos de toda la plenitud de Dios. Alabado sea el Señor. Así que Alabado estamos, sea cuando el Dios. Espíritu Santo viene, estamos llenos de toda la plenitud de Dios, porque Él trae al Espíritu Santo a Jesucristo a nuestras vidas. De modo que en su dinámica tripersonal, la divinidad aseguró la salvación de los hombres dentro de sí. Claro, los ángeles se unieron a eso, pero los ángeles también se gozan. Ahora, esto es maravilloso, Humberto, pero quisiera destacar y volver a la idea de que Dios es amor, porque Jesucristo es Dios. Tiene sentido Juan 3:16. Ustedes saben todo lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Pero vamos a ver, vamos a ver. Si yo tomo uno de mis hijos, que no son santos, pero lo tomo, y hay unos criminales que están en una cárcel, están por allí por la Victoria, que mataron, que robaron, y lo van a matar o algo, y yo digo, ay, no, al pobre, déjenlo libre, y no, pero alguien tiene que pagar por él, llévense a mi hijo. Ustedes dirán, ay, el pastor Manzanillo, qué amante es el pastor Manzanillo, envió a su hijo preso para que soltaran ese delincuente. ¿Ustedes dirían que eso es amor? Dirían, no, eso no es amor. Entonces, ¿cómo pensar que Dios ama a los pecadores y porque los ama manda a su hijo? Miren, si Cristo no fuera Dios, entonces no tendría sentido Juan 3:16. Es que es Dios mismo, Cristo viene, es Dios mismo cuando dice que Dios da a su hijo, es que Dios se da a sí mismo, es Dios mismo que viene. No es que manda a otro, es Él mismo, Dios que viene y se da por nosotros. Gloria a Dios por los ángeles y por Jesús, porque todos están involucrados en este proceso de la salvación. Gracias a Dios, porque Dios es amor, Dios es plural y con eso lo hace todo por nosotros. Sí me siento motivado, es que si el cielo entero, la Trinidad trabaja por mi salvación, los ángeles trabajan por mi salvación, yo debo aceptar eso, pero debo compartirlo con otros con mucha pasión. Bueno, esto es maravilloso, esto es salvación en este tema, Humberto. Yo me siento como que estoy sentado en el banco de la iglesia escuchándolo, ministro. Así me siento yo. Estoy sentado. Son las 10:59, se nos fue el tiempo. Sí Quiero es. un minuto para hacer un breve resumen, brevísimo resumen y orar. Amén. Perdón. Aquí está todo el mundo diciendo gloria a Dios. Manuel Sosa Gil, Kelvin Aldebafa, Abicinia Talma, Magali del Rosario. O sea, hoy su congregación. Kelvin Albafaría dice, Todos los tomando. almas son de mi congregación también. Es bueno, qué bueno. Miren, Dios es amor, Dios es amor, Dios es así, Dios es una Trinidad. En Dios está todo para salvarnos. El plan de salvación está porque Dios es una Trinidad. Alguien se queda en el trono, alguien paga por nosotros, va a representarnos y otros vienen a trabajar en nuestros corazones para que respondamos a esa solución divina. Mis palabras son de que si el cielo lo ha hecho todo para salvarme, primero debo aceptar eso, pero si el cielo está entregado y los ángeles están entregados a eso, no hay nada más grande que dedicarnos día y noche, todo el tiempo que sea, a unirnos al esfuerzo del cielo. La gente debe saber que ya Cristo resolvió, que ya nadie tiene que morir. Ya nadie tiene que morir, ya Cristo murió. Los que se mueran y reciban el castigo final son usurpadores. Se les va a decir, vayan al fuego, que eso era del diablo y sus ángeles, eso no era lo de ustedes. A los que salven le va a decir, lo de ustedes es el reino desde la fundación del mundo. Yo lo resolví y ya yo pagué para que nadie tenga que morir. Alabado sea el Señor por su gran amor y porque se manifiesta en la deidad. Dios te bendiga, Humberto, y gracias por darme la oportunidad de estar contigo y con toda esta gente linda, especial que he estado en este día. Dios les bendiga. Tenemos que buscar el tiempo para continuar con el tema.
Así que vaya revisando su agenda, ministro. Señores, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros en esta noche. Me gozo en que el pastor Carlos Manzanillo haya estado aquí. ¿Puede despedirnos en oración, ministro? Amén. Oramos, Señor, Padre, alabado sea tu nombre. Gracias, Señor, por tu gran amor. Siempre nos ha amado, porque antes de crearnos, siempre estuvimos en tu plan. Gracias por la deidad, por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias porque en la deidad está todo para resolver el problema del hombre. Gracias, Padre, por quedarte en el trono para que fuera posible la reconciliación. Gracias, Jesucristo, por hacerte hombre, tomar nuestro lugar. Gracias, Espíritu Santo, porque está aquí, trabaja en nuestros corazones. Gracias, ángeles, porque están trabajando, ministrando en esta obra. Gracias, Señor. Aceptamos tu plan de salvación y llénanos, Espíritu Santo, para ser instrumento para otros. Bendice a cada uno. Tú sabes su necesidad, sus luchas, sus crisis familiares, económica. Llénalo de tu paz y de tu presencia. Y con el Espíritu Santo queremos decirte, ven, ven Jesús, ven, ven el Espíritu. Y la iglesia dice, ven. Gracias Dios, bendice esta programación, sigue bendiciendo a Humberto, a toda su familia y que siga haciendo estos programas para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ministro, muchas gracias. Gente, gracias por venir. Raúl, te lo puedes llevar.